comienza nuestra sección Patrimonio. Tenemos con nosotros a un colaborador que conocéis muy bien, Pancho Gamero, ingeniero agrónomo. Pancho, bienvenido y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos ya, por arrancar con nosotros como hiciste en ese programa especial con la nueva temporada de Córdoba TV. Nada, pues buenos días y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Pancho, contigo contamos además por partida doble, ¿verdad?, en la sección en verde. Hoy nos toca hablar de patrimonio, concretamente del abastecimiento de aguas en Córdoba. Conocemos hoy el ciclo integral de este proceso. Sí, es un tema que, hablando con otros compañeros y personal también de la empresa de agua de Masa, pues me comentó hace unos días, una semana mejor dicho, dice, oye, pues la verdad es que hay un gran desconocimiento de lo que es el abastecimiento de agua en Córdoba. Y claro, uno como está muy familiarizado, pues lo ve como normal, pero en verdad yo creo que los cordobeses, lo que es la empresa en concreto, la que la gestiona, la empresa municipal, la Masa, pues sí es muy conocida, ¿no? Pero en sí, cómo el agua se trae y se reparte en estas instalaciones modernas, digo modernas, con relación a lo que hemos estado hablando en otros programas anteriores, lo que es el abastecimiento de agua antigua, como yo le llamo, agua de venero y sustraída, ¿no? Pues creo que ahí se adolece mucho en Córdoba de un conocimiento, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a dedicar un ratito esta mañana para dar una visión general, sencilla, básica, para que los cordobeses pues reconozcan un fruto, un esfuerzo que tuvo este ayuntamiento por tener agua y dársela a los ciudadanos, que ahora mismo parece una cosa, pues eso, como un derecho, pero la verdad que hubo un gran esfuerzo y un gran equipo y personas y recursos detrás, ¿no? Entonces, damos por sentado, ¿no?, que lo tenemos como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? Claro, es como la luz, ¿no?, o el teléfono, son recursos que ya lo vemos como necesidades básicas y en verdad ya son necesidades primarias, ¿no? Lo que ocurre es que el agua, como hemos visto en anteriores programas, es un lujo, ¿no? Y lo sabemos por otros países que carecen de ella, ¿no? Nosotros aquí siempre hemos presumido de que en Córdoba disponemos de mucha agua, es un tema que habría que matizar, ¿no? Pero también no es disponer del agua, sino poderla gestionar, poderla traer en condiciones sanitarias, ¿no? Porque una cosa es tener agua y otra es poderla beber. Otro punto que yo detecto mucho, sobre todo las personas que les gusta mucho salir a la sierra, de senderismo y demás, o sale con las bicis, es que llegan a la fuente que están en la mitad de la sierra y beben, ¿no? Ahí siempre hay un potencial de contaminación, no están cloradas esas aguas. Entonces, estas aguas que tenemos nosotros aquí, que disfrutamos en nuestras casas, pues sí es una agua muy bien cuidada, ¿no? En 1991 entra en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales de La Golondrina, esencial para ese saneamiento de la ciudad, del agua de la ciudad, pero hasta la creación de Maxsa en el año 69 se da servicio mediante la estación de Villa Azul, que creo que es el lugar a partir del cual o la edificación o la instalación de la cual quieres partir. Sí, bueno, vamos a arrancar primero lo que entendemos por un ciclo integral, completo del agua, sí, de abastecimiento, ¿no?, aquí en Córdoba, ¿no? Entonces, un ciclo, para que sea completo, y precisamente con La Golondrina, con lo que se cierra, es que debemos poseer primero una disponibilidad de agua, ya sea porque tengamos cerca un río, un pantano, un embalse, que lo tenemos nosotros, y captamos esa agua, nos la traemos mediante una conducción, por gravedad o por bomba, nos traemos a una estación de transformación de aguas potable. En un principio se le llama agua bruta, ¿no? Después ya se transforma en agua potable. Esta estación, que es la que nosotros conocemos por Villa Azul, hace una serie de mejoras en la calidad fisioquímica, sanitaria de este agua. Después hay que desarrollar, se almacena, ¿no?, tenemos una serie de depósitos, hay que desarrollar toda una red bastante amplia de abastecimiento por la ciudad o la periferia de la ciudad. Ese agua llega a nuestras casas, ¿de acuerdo? Nosotros hacemos uso, que en verdad lo que las personas bebemos al día es muy poquito, en verdad mucha agua pues se utiliza en otro uso, ¿no? Esa agua pues al final queda pues contaminada por materia orgánica, por materias pesadas, si pasa a una industria, un taller mecánico, esa agua ya sucia o contaminada, no bebible, no potable, pasa a su vez lo que es una red de saneamiento, que ahí ya no va a presión como la de abastecimiento, sino va por gravedad, hay una serie de juegos de pendientes y demás, y al final pues llegan a la altura casi del río, que ahí sí va por bomba y la mandamos a La Golondrina. La Golondrina es lo que se le llama humedar, una estación de depuración de aguas residuales,
Y ahí pues lo que hacemos es otra serie de transformaciones fisioquímicas que nos permiten verterla ya en este caso al río Guadalquivir. En el río Guadalquivir la propia naturaleza, la propia biología del medio ambiente se dedica a transformar esta agua, que siempre tiene un cierto grado también de contaminación, pero sí es biodegradable. Entonces a eso es lo que le llamo el ciclo integral, a toda una serie de pasos de traída, de mejora, de potabilización del agua, de traslado del agua a las casas, a las personas, a los cordobeses en este caso, su consumo y paso a una red de residuales y su depuración y vertido al río, ¿no? Eso es, ¿no? En este caso me utiliza el término Villazul, ¿no? Es un nombre que a mí me llamó la atención, yo lo veo así bonito, ¿no? Y es que eso hace alusión a una propiedad que había allí en el mismo cerro, que era la villa de Villazul, porque estaba pintada en una casa de 2 o 3 plantas, bastante grande, estaba pintada de azul, ¿no? Entonces se expropiaron los terrenos, en su día se expropiaron esos terrenos y se acondicionó lo que es la estación de Villazul. Si alguien quiere buscar información, no la confundamos con Villa Cerro Azul, la localidad del departamento de Colón, en Córdoba, precisamente Argentina, sí. Porque sucede que coinciden, ¿no?, estos términos, estos criterios de búsqueda y puede ser que alguien se despiste, ¿no? Nosotros estamos hablando de esta estación de Villazul que, como decías, tiene un nombre también curioso, ¿no? Sí, bueno, cuando hoy en día es una herramienta fundamental el Internet, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque lo que tenemos ahora es un exceso de información y de verdad, si no sabe uno tener un sentido crítico y sabe buscar, o se nos va el tiempo, o si no conocemos muy bien podemos llegar a una información que nos confunda, como el término de Córdoba Argentina o Córdoba en otras poblaciones de aquí del planeta, ¿no? En el caso de Villazul, que nos centramos, bueno, pues no hay que despistarse. No hay que despistarse. Pero sí es interesante todo lo que le rodea al lugar, ¿no? O sea, que Villazul se elige no por casualidad. Villazul tiene una razón de ser, y es que podemos encontrarnos a grosso modo 2 tipos de poblaciones. Una que está en una zona de llanura que no tiene montaña, entonces ahí haría falta pues poner los depósitos en alto con algún tipo de construcción, que de altura, ¿no?, ¿de acuerdo? O que aquí ha existido en Córdoba, por ejemplo, la zona de Colón para abastecer la zona centro, el servicio que había antes, ¿no?, las oficinas que había antes, que no era de Villazul, estaban en Colón, estaba en el número 4, pues ahí tenía también una torreta con 4 depósitos que repartía agua a la zona centro, ¿no? Entonces, si la población, como digo, es llana, necesita poner unos depósitos en alto con una torreta, o bien nosotros tenemos la suerte de tener a Córdoba, que tiene la sierra, buscar un punto estratégico para poner esas instalaciones y unos depósitos que cumplen una doble función, una función de reguladora y también para embalsar el agua, ¿no? Bueno. Hablamos ya entonces de esa situación topográfica. Si te parece, antes de sumergirnos, y nunca mejor dicho, en ese ciclo integral, que conozcamos un poquito los pormenores de ese abastecimiento, de ese ciclo. Antes hemos hecho referencia a Emaxa, decíamos que se creaba en el año 69, pero sin embargo sus antecedentes nos llevan hasta 75 años atrás, ¿no?, hasta el año 38, que es cuando se municipaliza, ¿no?, ese servicio de aguas. Ahí nos queda pues un tránsito, ¿verdad?, en el cual, pues como decimos, muchos años, casi 30 años, en los que el abastecimiento pues se produce de otra manera. ¿Qué conocemos de esa época? Bueno, la verdad que yo creo que la historia de la empresa, tanto pública como privada, aquí en Córdoba ha sido un querer y no poder. Una lucha continua hasta que al final sí se ha podido, ¿sabes? No solo hay que ceñirse a 30 años atrás, que es verdad que ahí hay un periodo bastante importante como una empresa, porque en verdad estaba en esos periodos que tú dices, en verdad estaba un pequeño departamento del ayuntamiento y ya está, aunque no creas, que se gestionaba todo en una pequeña oficina y así funcionaba, hasta que poco a poco fue cogiendo más cuerpos, se ubicó, como decía anteriormente, en Colón, en antiguo número 4, en lo que va desde la Ronda de los Tejares, en esa calle, a Puerto del Rincón, ¿de acuerdo? Ahí había un establecimiento, tenía su pequeña porche, su entrada, su patio central con su torre, su oficina. Curiosamente, la torre que había allí de agua de abastecimiento tenía un reloj y un termómetro, que a su vez después, cuando se pasó la oficina más moderna a Rey Heredia, no sé si se acuerdan algunos, que también tenía su reloj y su termómetro en el número 2, Rey Heredia,
actualmente se ha trasladado a Villazul, a la calle de los Plateros, al lado del Plan Renfe, ¿no? Quiero decir que la historia viene, la verdad, mucho más atrás, ¿no? Porque tenemos una constitución de una empresa de aguas potables privada en el año 1891 y todo eso hay que pasar todo un periodo de principio del siglo XX, meternos hasta en los años 20 también, que se seguía gestionando por esta empresa, con numerosas quejas también por el precio de la tarifa del agua. Nos tenemos que meter ya en los años 30, que es cuando ya se coge la empresa por el ayuntamiento, y ahí hay toda una serie de cambios administrativos. Curiosamente, los precios de los abonados, pues por los años 30, 40 siguen rigiendo los mismos que en 1900, 1903. O sea, y también a partir de ese periodo que tú me mencionas, 30 o 40 años antes, hay toda una lucha continua por intentar abastecer a la población cordobesa, pero lo ocurre es que la población de Córdoba va creciendo paulatinamente, pero cuando llega todo el periodo de la inmigración que ocurrió del campo a la ciudad de Córdoba, creándose los barrios de Cañero, sector sur, todo lo que es Ciudad Jardín, si nos fijamos en la estructura de esos barrios, la verdad que está todo muy comprimido, son desarrollos urbanísticos. No dio tiempo mucho a planificarlo porque había mucha inmigración del campo a Córdoba, a Madrid, a Barcelona, a Alemania, ahora que tanto se habla, ¿no? Entonces ahí la empresa de agua se vio obligada a darse prisa, a recurrir a fondos para poder abastecer todas esas nuevas zonas que se estaban construyendo, y la verdad que fue una lucha contra el tiempo. Y menos mal que al final se consiguieron fondos. Sobre el año 52 se dieron unos 60.000 metros cúbicos de agua diarios. El gobierno de Madrid se lo dio a Córdoba desde el pantano de Guadalmellato, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se pudo llevar agua por el canal de riego que todos conocemos de Guadalmellato, porque, para poner un poco de antecedente aquí a los cordobeses, el agua, al no existir Villazul, pues en ese periodo pues se bombeaba desde el canal, ¿no? Digámosle que era socio el ayuntamiento del uso de ese canal de riego que regaba unas 9.000 hectáreas en Córdoba, ¿no? Pues de ahí se elevaba a la zona de los depósitos, pero no los depósitos que ahora nosotros conocemos de Villazul, había otros depósitos anteriormente. Tenemos depósitos de Esquina Parada, que ahora está el mercadillo allí, ¿no? Pues ese era una traída, y todavía existe, de agua antigua que se aprovechaba, había una serie de bombeos y demás para la ciudad. Teníamos los depósitos de Santa Emilia, que estaban en la avenida del Calasancio, ahí había 2 depósitos de 1.000 litros cada uno. Pues también desde ahí pues se bombeaban del canal a esos depósitos iban a la ciudad, pero claro, son depósitos, la verdad, de poca envergadura. Para que os hagáis una idea, el cordobés sobre el año 38 podía tener unos 22 litros, y precisamente tenemos aquí unas imágenes de los depósitos de Santa Emilia, ¿no? 2 depósitos que, bueno, todavía la vivienda que vemos en forma de arco detrás existe, ¿no? En la avenida del Calasancio, ¿no? Esos depósitos eran de unos 1.000 litros cada uno, ¿no? Metros cúbicos, 1.000 metros cúbicos de agua, ¿no? Agua bruta, ¿no? Pues en esos depósitos, pues se llevaban hasta ahí desde el canal, y de ahí bajaban de nuevo para la ciudad, ¿de acuerdo? Estos depósitos fueron creados, si no recuerdo mal, durante la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20, ¿de acuerdo? Ya por finales de los años 30, pues se destruyeron. ¿Por qué? Porque se fueron haciendo otros nuevos depósitos, ¿de acuerdo? Hasta que se hizo efectivamente el de los depósitos de Villazul, con depósito A, depósito B, cada uno con 27.500 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces la lógica, esta imagen que vemos a continuación, pues es Esquina Parada, la antigua Esquina Parada. El depósito en sí es la torreta que vemos a la izquierda, sí, y a la derecha era la caseta del guarda. Ahí había todo un sistema de bombeo, ¿de acuerdo? Y de pozo. Eso comunicaba con una antigua galería que iba a unos 8 o 9 metros de profundidad, que todavía existe, llamado de Esquina Parada. Era el nombre que se le dio porque, en verdad, el nombre no es acertado, o quiero decir que Esquina Parada no está donde ahora nosotros lo llamamos Esquina Parada. Esquina Parada está un poquito más tirando para abajo, para la República, para la avenida de Cervantes. Ahí estaba la Esquina Parada porque se paraban los coches, los carruajes, cuando a mediados del siglo XIX se trajo el tren. Entonces, cuando se trajo el tren, los carruajes para portear a
a los que venían nuevos pasajeros que querían acercar a la ciudad, pues ahí había unas paradas, entonces se le llamaba esquinas de paradas. Después se cruzó, digámosle de alguna manera, el viaducto que había y el nombre también se trasladó al otro lado, donde ahora conocemos la seta, hongos, estos que hay del mercadillo, y ahí es donde se desarrolló este sistema de bombeo de estos depósitos para unirse a otras canalizaciones que venían de Agua de Venero y juntas llevar las aguas a la ciudad. O sea, quiero decir que había toda una infraestructura previa más modesta, con menos caudales, y como no sé si he dicho anteriormente, abastecía, el cordobés podía permitirse unos 22 litros de agua por persona, ¿no? Y día. O sea, eso es muy escaso. Ahora creo que rondamos por lo menos por los 300 litros de persona y día. Bueno, pues desde finales de los años 30 hasta, digámosle, hasta el año 54, 55, que tuvimos los depósitos Villa Azul, fue progresivamente 22, 23, 24, 25, 26, hasta 48, 50 litros que había previamente a Villa Azul. Ya con, bueno, esto no, lo de Villa Azul no llegáis y hacer los dos depósitos, hacer la central allí. Las cosas también llevaron su tiempo y sus inversiones. Por ejemplo, primero hubo que expropiar los terrenos de la zona. Se gastaron unos 4 millones de pesetas en pagar a los propietarios de la zona. Después hubo que hacer concursos, creo que fue la constructora Fábregas, creo, o algo así, en la que ganó el concurso y se lo adjudicaron por unos 16 millones de pesetas para hacer los primeros depósitos, el primer depósito. Después hubo que hacer también la canalización del agua de los pantanos, del Guadalmellado, había que traerlo al depósito. Había que hacer los laboratorios que se hicieron años después. O sea, te quiero decir que Villa Azul, lo que disfrutamos hoy en día, ha sido una construcción paulatina. Primero hubo una primera central 1, después se ha creado una segunda central, primero unos depósitos, después ahora últimamente se ha hecho 2 depósitos más, creo que de 60.000 metros cúbicos, se han creado otros depósitos, se ha creado, como bien has dicho tú, lo de la Golondrina en el año 91, o sea que lo que es el ciclo integral ha costado bastante dinero, bastante esfuerzo, bastantes años para llegar al día de hoy, ¿no? Hemos hecho ya referencia a la Golondrina, que sería, como hemos dicho, estación depuradora de aguas residuales, y también a Villa Azul, esta sería estación de tratamiento de agua potable. En cuanto a la instalación, ¿qué diferencias encontramos? Porque estas son solo pues una de las otras, ¿no?, estaciones que hay, tanto en el caso de la Golondrina, EDAR, como en el caso de Villa Azul, ETAP, ¿no? Así las conocen en EMAXA. Sí, bueno, son nombres genéricos, no es que sea propio de EMAXA, sino son términos que se utilizan lo que es el ciclo integral del agua, ¿no? Las ETAP son estaciones de transformadora de aguas potables, o a aguas potables, son aguas brutas que se convierte en potable, ¿no? Esta primera estación, que sería la de Villa Azul, lo que sufre es que una vez que nos traemos el agua, que ya previamente se ha podido estar sufriendo un proceso de precloración, echarle cierta cantidad de cloro a esa agua, llega a nosotros, llega a Villa Azul y allí pues se da una serie de procesos, ya sea de decantación. Sí, ahí he traído precisamente un esquema, creo que de los años 70, por ahí lo he recuperado del archivo, que lo tenía, pues creo que estaba en la propia Villa Azul, creo que estaba allí, no en la oficina de abajo de la administración, ¿no? Ahí, bueno, es un esquema muy sencillito, yo lo veo muy mono. Como ves, en el centro del esquema pues tenemos cómo es básicamente cómo llega el agua desde el extremo superior derecho, que estaría ahí el pantano. Hay una primera conducción, aunque se ve 2 ramales, posteriormente en los años 70 se haría una segunda conducción para abastecerse de mayor agua. Se llega ahí a Villa Azul, en Villa Azul se sufre por un proceso de decantación, ¿sabes?, y un proceso de filtrado. Eso sería lo que en un principio se le llamó la central 1, la primera. Posteriormente, por la parte de atrás, no sé cómo explicar, que ahí ya se ve en el dibujo, la parte, digamos, superior de lo que es Villa Azul en concreto, sí. Pues ahí se haría ya una segunda central también con su filtro y con su tanque de decantación, ¿no?, del agua para quitar las impurezas, ¿no? Ahí sufre una serie de tratamientos, de reactivos y demás, según cómo venga el agua. O sea, cuando nosotros cogemos el agua de los pantanos, pues depende lo lleno que esté el pantano.
Ahora, por ejemplo, estos días pues disfrutamos de bastante caudal, hemos empezado el ciclo hídrico, pero tenemos unos pantanos con un buen porcentaje, ¿no? Claro, ahí hay unas torretas, en el pantano hay una torreta que tiene creo que 6 niveles para recoger el agua, entonces claro, no es lo mismo en cada nivel, también cuanto más bajo sea podemos coger más fango o más materia orgánica que no es bueno para el agua, o al pechín mismo que se haya venido que lo haya recogido de la zona pues, de influencia de los acuíferos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en la zona de Villazul hay que hacer un proceso de transformación del agua a ponerle unas condiciones básicas. Pensemos que aunque el pantano que tenemos ahí no siempre ha tenido la altura que ha tenido, se ha tenido que ir recreciendo para poder almacenar más agua, y no siempre hemos tenido agua suficiente en los pantanos. Creo recordar sobre el año 59 no teníamos agua suficiente en los pantanos y hubo que tirar del canal, ¿sabes? Que el canal a su vez tiraba del río Guadalquivir. Entonces se trata que en Alcolea hay una estación de bombeo, echa el agua en el canal, del canal va el agua hacia la altura de Villazul, y en Villazul también hay una estación de elevación que la lleva ella el agua. Muchas veces, en un montón de ocasiones, hemos tenido que tirar de ese aporte de agua del río. Pensar que también el río, si no hay agua en los pantanos, tampoco hay mucha agua en Guadalquivir. Claro. Entonces, ese agua también ha habido que hacerle sus transformaciones fisicoquímicas, adecuarla para que sea al consumo humano. O sea que siempre hay una lucha por tener una agua de calidad en nuestras casas, ¿no? Y eso gracias a un esfuerzo bastante grande de unos equipos en los laboratorios de análisis continuo del agua, de calidades, ¿no? La fuente de abastecimiento de Villazul, precisamente el embalse de Guadalmellato, hacemos referencia, y en emergencia el embalse de San Rafael de Navallana, que a su vez puede recargarse del propio Guadalquivir, pero como bien decías, si no hay, no hay tampoco tanto de lo que tirar, ¿no?, en el propio curso fluvial, ¿no? Sí, es que van unidos, ¿no? Es el propio Guadalmellato, que están los dos embalses que están, que es una misma continuidad, sí, ¿no? Seguramente hasta hay muchos cordobeses que no lo saben. Primero está el Guadalmellato, ahí retiene las aguas, pero eso a su vez después lo deja ir y va a Rafael de Navallana. Ahí este último embalse está comunicado directamente con el canal, y ahí sí perfectamente se puede aportar agua, que a su vez lo puede coger también del río, ¿no? Y enganchar ahí y transportar y aportar agua a Villazul. O sea, el de Navallana creo que es un poquito más, tiene más capacidad que el de arriba, ¿no?, que el del Guadalmellato. Tenemos la suerte de disponer de toda esa enorme cantidad de volumen de agua para nuestro disfrute, ¿no? ¿Y qué más podemos conocer de este río Guadalmellato, que pasa por Adamuz, Ovejo, Villarta y Villanueva de Córdoba, y cuyo embalse fue construido pues en el año 11, ¿no?, el de Navallana en el 91, así un salto bastante importante? El Guadalmellato, yo tengo datos por lo menos de 1917, sí, de que se está en proceso de construcción, ¿de acuerdo? Los datos oficiales de Maxa nos dicen que en el año 11, no sabemos si a lo mejor podría haber habido una construcción previa, ¿no?, y no la definitiva. Sí, bueno, es que esta idea de almacenar el agua, o sea, en los pantanos, o sea, aun yéndonos a esos tiempos, no fue nueva, o sea, que claro, hubo por lo menos una veintena de proyectos de cómo abastecer suficientemente de agua a Córdoba. Uno fueron los embalses, que fue lo que al final fue la solución definitiva, pero también se habló de coger el agua directamente del río como una alternativa más potente. Se barajó todo el tema de los veneros, ¿de acuerdo? Pero el problema de las aguas de los veneros es que dan de sí lo que dan de sí. Hay que tener muy en cuenta la geología de la Sierra de Córdoba, que está a nuestros pies. El suelo, digámosle, las capas que tiene, los niveles que tiene geológico el suelo, en vez de estar mirando, tiene una inclinación que no deja que el agua corra a favor de la ciudad, sino va en contra, ¿de acuerdo? Entonces ahí el problema que tiene Córdoba es que aunque presionamos de mucha agua, en verdad se nos escapa el agua para detrás de la sierra, y la poca agua que va para adelante es la que nosotros disfrutamos de las aguas de venero, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con estos manantiales, estas urgencias que, como yo vengo explicando en otros programas, se canalizan? Pues más o menos, a grosso modo, da pues para unos 40.000 personas de agua,
O sea, una vez que Córdoba llegó al límite, llegó a ese límite de población y lo superó, ya siempre íbamos a tener déficit. Y aunque hubiéramos estado por debajo de esas 20.000 personas o 30.000 personas viviendo en Córdoba, una cosa es tener agua potencialmente para abastecer a esa población y otra tener los recursos económicos para canalizarla, para mantenerlo, ¿no? O sea, digamos que hay un nivel, por las circunstancias geológicas del terreno, los acuíferos que tenemos, un nivel de abastecimiento suficiente para la población de Córdoba hasta un determinado punto. Pasado ese determinado punto hay que buscar una alternativa, ¿no? Se habla el caso, por ejemplo, de todo lo que el agua de los romanos, agua Betus, que se traía el agua pues a la espalda de la sierra, por la zona del Bejarano, ¿no? Está toda esa traída, que yo tengo también mi duda al respecto, si se traía o no esos acueductos romanos, que se traían 20 y tantos kilómetros de lejos, bordeaba el alto de la sierra y se lo traían por la pendiente a la altura de Medina Sahara, ¿no? Y llegaba hasta Córdoba, ¿no? Bueno, pues eso, si fue así, es una alternativa de buscar el agua mucho más lejos, más atrás, para poder dar agua a una población mucho más amplia como era la romana en su día, ¿no? Entonces, fíjate, fíjate, ya los romanos ya estaban ahí buscándole soluciones porque sabían que los propios manantiales a los pies de la sierra no le era suficiente. Todas las canalizaciones y uniones de aguas para concretarlo unos puntos, como hemos visto, estos depósitos que hemos hablado de Esquina Parada o Santa Emiliano no fue lo único, ha habido otros depósitos anteriormente que tampoco tenían la capacidad suficiente para abastecer a Córdoba. Entonces digo, por lo menos ha habido unos 20 proyectos diferentes hasta que al final se decidió que el sistema de pantano era el más adecuado y tenía que haber recursos económicos. Digamos que por los años 10 del siglo pasado, del siglo XX, bueno, pues se fueron adquiriendo recursos. También es que salieron unos informes por el año 4, año 5 de las malas condiciones higiénicas que tenía Córdoba, que éramos creo que lo último en las condiciones de sanidad y potabilidad del agua, y morían un montón de críos. Entonces ese informe crearon una sensación en el Ayuntamiento de Córdoba bastante desagradable de ser lo último de la cola en cuestiones de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces hubo muchas presiones en Madrid y demás, hasta que al final, los años 10, pues se consiguió traer buenos ingenieros, hacer estudios de la geología, de las urgencias, de los manantiales de Córdoba, hasta que al final, en el periodo de dictadura de Primo de Rivera, que hay que reconocerle que hicieron un esfuerzo bastante grande en todo lo que es embalse, porque nosotros siempre hemos dicho que en el franquismo Franco hizo bastantes pantanos, ¿no? Él lo retomó de los años 20, ¿sabe? Todos esos proyectos, ¿no? Y esos proyectos en verdad tardaron hasta llegar a lo que es Villa Azul, pues más de 50 o 60 años. O sea que es lo que digo, es una lucha continua por traer agua, por poderla gestionar y llegar hasta el año 91, que no está tan lejos, para poder tener un ciclo integral del agua. Fíjate tú lo complejo, ¿no? Para las personas que nos estén viendo y que se interesen por este tema, si consultan esos datos oficiales de estos embalses de Guadalmellato y de Navallana, verán que el tipo de presa cambia. ¿Qué significa esto en un lenguaje que todos podamos entender? Bueno, pues no sé muy bien. El tipo de presa en el caso de Guadalmellato es de gravedad, y en el caso de Navallana nos la define como materiales sueltos y núcleo de arcilla. Sí, bueno, hay ¿Qué que ver. ¿Qué impacto puede tener esto luego en el proceso, quiero decir, de potabilización? Primero hay que ver a la altura que se coge el agua. En cualquier proceso de captación, claro, ¿sabes lo que digo? No es lo mismo que esté a una cota de 200 o 300 o una cota mucho más próxima al río, ¿sabes lo que digo? Entonces, eso primero a la hora de los bombeos, ¿no? También a la hora de dónde tú haces esa estructura, hay que ver la geología del tipo de... Imagínate que hay un temblor, ¿no? Un temblor de tierra, pues hay que ver qué tipo de suelo, la geología, si puede aguantar unas vibraciones o no otra, ¿no? Es como, yo sé, por ejemplo, el Cabril, ¿no? Que se llama los residuos urbanos, creo, los residuos nucleares, ¿no? De segunda categoría. Pues claro, ese sitio no se ha elegido porque fuera, yo qué sé, se ha elegido porque tiene las mejores condiciones para evitar un movimiento de tierra, un movimiento sísmico, ¿no? Pues con los pantanos pues se siguen también toda una serie de criterios geológicos, físicos, químicos, calidad de agua, capacidad de embalsamiento, pluviometría, ¿sabes? O sea, en la capacidad que se puede embalsar. Piensa que, no recuerdo ahora mismo cuánto costó el pantano de Guadalmellato, pero fueron unas cantidades ingentes. Creo recordar solo la conducción del Guadalmellato, o sea, el canal que venía por gravedad,
no sé si fueron 38 millones de pesetas, que bueno, ya es que nos movemos con otra moneda y otras cantidades, ¿no? Pero eso fue un esfuerzo que tuvo que hacer el Estado, junto con el Ayuntamiento, junto con la Confederación, que ya existía la Confederación, las confederaciones, ¿no? La propia de aquí de Andalucía, o sea, que hubo que 3 instituciones arrimar dinero para desarrollar ese proyecto en distintas fases. Hubo en primera fase de construcción, como digo, de Villazul, de los propios pantanos, o sea que en verdad es complejo, ¿no? Es bastante complejo dónde haces todo este ciclo integral en la cabecera, en este caso de los pantanos, dónde lo ubica y qué alternativas tiene, ¿no? Hablamos, si te parece, de los depósitos de Huerta de Arcos, Santas, Cerrillo, Asomadilla o Gola de San José. Sí, bueno, si quieren nos situamos ya cuando se hace Villazul, ¿no? O sea, cuando hace Villazul está una determinada cota, no recuerdo si está por 150, 160, está un determinado punto estratégico para el reparto de agua, claro. Entonces yo a partir de ahí pues puedo llevar bien el agua para abajo y alrededor, pero claro, nosotros tenemos unas poblaciones, unos barrios que están por encima, como toda la zona del Brillante, que ahí hay que establecer otro sistema, ¿vale?, para poder dar abastecimiento, ¿no? En un principio, esta zona, estos nuevos barrios que se crearon, que muchos se crearon de verdad sin licencia y empezaron a construir, o sea, nosotros ahora hablamos de la zona de Villarrubia y demás, que si los problemas que hay de parcelaciones y de economía más modesta, de economía más pudiente, la zona del Brillante, pues la verdad, aquello también fue cierta anarquía hubo respecto a ubicar el espacio, de asentarse en el espacio, respecto al alcantarillado, respecto a electricidad, o sea que en las dos zonas de la ciudad también ha habido sus más y sus menos, ¿no? Pero el problema de agua es que, claro, ¿cómo lleva a esa zona alta el agua, no? Entonces teníamos la suerte de que nosotros teníamos las urgencias o las captaciones de agua de los veneros, ¿no? Teníamos el venero de Santa Clara, tenemos el venero de Antas, tenemos la agua del Cabildo, que es Santa María de Hierro, entonces sobre todo la de Antas, las aguas de Antas, Torrecilla Antas mejor dicho, ¿no? Torrecilla Antas, que se llama por la zona donde está ubicado, ¿no? Ese caudal de agua pues ayudó para abastecer la zona norte de la ciudad, ¿no? La agua del Cabildo, que son 2, Santa María y Hierro, pues también se pueden llevar, pero claro, hay que almacenarla, ¿no? Hay que crear una serie de depósitos, ¿no? O bien nos abastecemos con esa agua de los veneros, o bien llevamos de Sevilla Azul y llevamos agua para arriba, entonces necesitamos unas estaciones de bombeo. Para eso se creó la estación que llaman del Duende. Lo de la casa de Masa le llaman de Olmo, porque Olmo era el propietario de aquella zona, propietario, no sé si es capataz, entonces se ha quedado un poco el nombre de la central aquella de Olmo, pero en verdad la zona pertenece del Duende, ¿no?, la central del Duende. Entonces de allí se elevaba a un depósito que hicieron, que es el depósito de Huerta de Arcos. Allí ahora mismo creo que hay 3 depósitos, en principio había uno solo, después se amplió a uno de mayor capacidad y de ahí se tenía la posibilidad también de bombear a otros como son los de Antas y los del Cerrillo, ¿no? A este depósito la verdad que esto ha ido cambiando con el tiempo, unas veces se ha cogido agua de una zona, otras veces se ha traído la de venero, ya se ha quitado el consumo del agua de venero, pero se llevaba allí mismo la Huerta de Arcos, se llevaba el agua el agua de los veneros allí a Arcos y de ahí se bombeaba, digo, a Antas, que era un punto alto, o de Cerrillo también alto, para abastecer toda esa zona, ¿no? Entonces hubo la necesidad de crear esos depósitos y estos sistemas de elevación de agua y de bombeo para abastecer toda esa zona nueva que se empezó a desarrollar, ¿no? ¿Por qué se abandonaron las aguas de venero? Porque hubo quejas, ¿no? Hubo quejas de que tenía mucha cal. Esa zona donde no tiene la misma calidad el agua de Guadalmillato que la zona donde está sudando mucha cal, sobre todo una cota de 400 a la altura de la sierra. Porque en verdad lo que hay son captaciones, minas de captaciones de esa agua, como en Santa María, capta el terreno muy cálcico, ¿no? Tiene mucha cal, ese agua es muy rico en cal, entonces claro, eso crea toda una serie de problemas y también de sabor, ¿no? Por un tiempo hubo unos proyectos, creo que de ozono, de que se le daba una técnica, se hizo unos depósitos y se le daba ozono para quitar el olor del agua, pero eso no sé por qué motivo, las cosas avanzan, pues se retiró también el ozono, creo, ¿no? Pero el agua perdimos de los veneros, lo perdimos porque se quejaban los vecinos de la zona alta de que no querían ese sabor a cal, ¿no? Entonces la existencia y la razón de esos depósitos es abastecer esa zona.
Existe otros depósitos, que son 4 depósitos, que se llaman depósitos de cola, depósitos que San José, que son, porque la propiedad se llama así, de San José, que están justamente a la espalda, lo que es ya la zona de la campiña. Si nosotros vamos al campo de la verdad por detrás, ¿no? Vamos, creo que la carretera del Judío y demás, allí vemos 4 depósitos grandes. Esos sirven también como reguladores, porque si tú mandas desde los depósitos de Villaazul el agua para abajo, de alguna manera se crea una serie de descompensaciones, y hubo necesidad muchos años después, la verdad hay que decirlo así, no fue al pronto de la creación de los depósitos de Villaazul, que hubo que crear otros depósitos enfrente que están a la misma altura. En teoría, no sé si hay cierto desnivel, uno u otro creo que hay un cierto error de altura, pero bueno, prácticamente están a la misma altura, lo que son los depósitos de cola de San José con los 2 de Villaazul, más los que se están haciendo ahora la ampliación, ¿de acuerdo? Y abastece, ¿no? O sea que hay toda una serie de conjuntos de depósitos reguladores o de abastecimiento de zonas más complejas, sin entrar ya en zonas de reparto de lo que es Cerro Muriano, Villarrubia, etcétera, ¿no? Y bueno, ya has aludido tú, ¿no? De manera constante, como un goteo, a la dificultad de ese proceso de potabilización, ¿cómo podemos explicarlo, Pancho? ¿Cómo lo podemos trasladar a las personas que nos estén viendo? Pues todos esos aspectos que hay que tener en cuenta, esa adecuación del pH, la dosificación de carbón activo en agua bruta, la filtración, la decantación, son muchos pasos, ¿no?, los que nos llevan a tener un agua que realmente tenga la calidad apta para que la podamos consumir. Claro, que digo, hay una transición de agua bruta a agua potable, ¿de acuerdo? Entonces, depende mucho de la entrada del agua en un principio, cómo nos encontremos allí en los pantanos en este caso, ¿no? Entonces, ahí, como digo, se le echa una cierta concentración de cloro y entonces ya tiene un primer tratamiento hasta que llega a Villaazul. Allí en Villaazul, bueno, pues hay análisis, yo creo que son prácticamente diarios, ¿no? Creo que son, ayer se creó un laboratorio, años después hay un laboratorio que lo gestiona, entonces se ve en qué condiciones el agua entra, ¿no? Entonces a partir de ahí se busca, hay unos parámetros, una normativa europea que tiene unos parámetros por arriba y por abajo de las distintas características físico-químicas, organoeléctricas que tiene que tener el líquido, ¿de acuerdo? Entonces, el agua se tiene que ajustar a esos parámetros. O sea, eso viene impuesto ya cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, en enero de, me acuerdo, en enero del año 86, pues hubo que ajustarse, ¿no? Entonces, con arreglar esos parámetros, uno le llega el agua y entonces dice, bueno, ¿cómo está de estas sales? ¿Cómo está de sodio? ¿Cómo está de suciedad? ¿No? Entonces hay que echarle una serie de reactivos para equilibrar a las condiciones estándar de potabilidad, ¿de acuerdo? Sufre un primer proceso también de lo que es de decantación, ¿no?, de impureza, ¿no? Para eso tienen dos tanques, ¿no? Uno redondo, que le llaman acelator, que fue el primero que se hizo, un diámetro de 6 metros, de 100 metros lineales, lo que tiene, ¿no?, que es redondo. Ese se hizo inicialmente cuando fue la primera fase, ¿no?, en la fase de la central 1, por llamarla así, y después se hizo otro que es pulsator, ¿no?, que son 2 a cada lado, son cuadrados, no sé si son unos 32 metros cuadrados cada uno de ellos, ¿de acuerdo?, en el cual se produce un proceso de decantación de todas las impurezas que tiene el agua, pero el sistema tiene distintos nombres porque son diferentes. El celator es redondo y tiene forma cónica invertida y tiene como una especie de turbina debajo, ¿no? Mientras que el pulsator, creo, tiene el agua le entra también por el centro, hay una especie de pulsaciones, tengo entendido, ¿no? Entonces, pues, por eso no sé exactamente el procedimiento físico, pero eliminas también esa impureza, ¿no? Y a partir de ahí, pues el agua se pasa a una sala de filtro, que es esa nave que vemos nosotros desde fuera, grande, así en arqueada, ¿no?, que pone Masser, que la nave es la edificación más representativa de Villaazul, ¿no? Pues allí hay una serie de filtros, ¿no? Esos filtros, si no recuerdo más, creo que son 16 filtros, 8 a cada lado, de una sala grande, que tiene ahí unos pequeños, bueno, un cuadro de mando que van controlando el filtrado del agua. El agua se deposita dentro, hay una arena con determinada granulidad, un determinado tamaño, creo que son arenas de sílice, ¿de acuerdo? Entonces allí entra el agua con esta arena y se va
y se va decantando también, se va filtrando el agua, ¿no? Cada X tiempo, pues esa arena pues se limpia, se retira y esos filtros se limpian, ¿no? Eso está tanto en lo que es la central 1 como en la central 2, que se hizo años después, pues también se hicieron otro tipo de filtros, creo que son 14 que se hicieron, creo que es un poquito de tamaño más reducido junto con los dos pulsátoros, ¿de acuerdo? Y entonces el agua a partir de ahí, creo que también hay una serie de reactivos que también se le aporta antes que lleguen a los depósitos, a los dos depósitos grandes redondos que hay, el A y el B, que si no recuerdo más son de unos 27.500 metros cúbicos, total son unos 50.000 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Ahora se ha hecho otros dos depósitos o uno grande de 60.000 metros cúbicos, anexo que, ¿por qué se ha hecho? ¿No? Yo tengo entendido de que se ha hecho estos nuevos depósitos recientes, están recién acabados, porque cuando uno le echa los reactivos tiene que pasar una serie de horas, ¿no? No sé si actualmente se esperan 3 o 4 horas, pero se ve que en verdad habría que esperar 8 o 9 horas para que, digamos, el agua adquiriera mejores propiedades, ¿no? Entonces lo que se hace es que se pasan allí y se aplica, es lo que tengo entendido yo, ¿no? Creo que es así. Se aplican estos nuevos depósitos, entonces el agua le da oportunidad que con estos reactivos el agua pues tenga mejor calidad, ¿no? Y ya está en mejores condiciones para ir por toda la red de abastecimiento a las casas, ¿de acuerdo? Imaxa define nuestro agua como de una elevada calidad físico-química, inocua por supuesto desde el punto de vista microbiológico. Pancho, ¿cómo es el agua que se consume en Córdoba? Porque evidentemente es apta y ya lo corrobora así el trabajo, ese informe mensual, ese análisis que nos llega del laboratorio, pero ¿cómo es el agua de Córdoba? Bueno, el agua es buena, muy buena, ¿eh? Yo creo que tenemos una muy buena agua, pero eso no quita que fluctúe. O sea, eso no quita que cuando haya años que no sean buenos, pues entonces hay que mirarse más y tener un control más riguroso para que el agua, y como he dicho, controlar físico-químicamente y claro, por los reactivos, pues tenga la calidad óptima. En líneas generales el agua es muy buena, ¿de acuerdo? El agua de hoy, el agua que disponemos por todo este ciclo integral. Yo como digo siempre, a mí me gusta mucho la historia y irme en el tiempo, ¿no? El agua que hemos disfrutado antes, porque en verdad estamos disfrutando de lo que es Villa Azul y el ciclo integral, por lo menos lo que es Villa Azul, eso desde el año 54, 55, bueno, va a pasar medio ciclo, pero nosotros llevamos 2000 años viviendo en esta ciudad, o sea, el cordobés 2000 años, ¿no? En estos 2000 años, pues no ha sido el agua buena, ¿por qué? Por la mal uso y mala gestión que hemos tenido de ella. O sea, tenemos ahora un agua muy buena, muy bien controlada, muy bien abastecida, muy bien recogida en lo que es cuando se convierte en agua que ya no es potable, en agua residual por la red de saneamiento. Tenemos un EDAR, que es la golondrina, que la sabemos ahora verter bien al Guadalquivir. Antes no la vertíamos con el EDAR, con la golondrina, antes la vertíamos directamente. O sea, si nosotros, bueno, ya creo que por los años 90 ya no se bañaba uno como era antes la costumbre en el río, ¿no? Pero era una agua sucia, siempre que era o no era potable. Ahora sí la echamos al río con buena calidad. ¿Qué problemas le veo yo hoy en día al agua, sobre todo a la altura de edad? Yo creo que está el tema pendiente y que ya está la empresa de agua, la Confederación y la Administración en general, está combatiendo que el agua de Venero, que mucha de ella va al alcantarillado. Entonces esa agua que yo no la debo beber directamente, pero agua que sí se le puede dar uso, y se está desperdiciando, doméstico, yo sé, de riego, de lavado del coche, por decirlo, ¿no? Así, ¿no? Pero ese agua se está vertiendo al alcantarillado. Existe un proyecto que no sé si ronda entre los 5 o 6 millones de euros, de llevar de estas aguas que todavía disponemos de Venero, como son las de Santa María, ¿no? Hierro y Antas, no sé si pillarán de Santa Clara, me parece, se la van a llevar a lo que es a la zona de La Palomera, el arroyo de Pedroche, ¿de acuerdo? Pero mientras este proyecto se acaba o no, esas aguas están yendo al alcantarillado y están yendo a la EDAR. Yo no sé hasta qué punto al EDAR le puede convenir o no tener un agua, digámosle, no bebible, pero sí medianamente, biológicamente degradable por el río de Guadalquivir, ¿no? Para el funcionamiento lo mismo, quizá un determinado volumen de agua le puede venir bien, un determinado exceso de agua yo creo que es un coste innecesario para esa infraestructura. Yo no sé cómo los ingenieros que hay allí lo evalúan, ¿no? A mi modesto entender, lo que es ese agua al alcantarillado puede ser un sobrecoste. Y si es así, se le está dando una solución, menos mal, ¿no?
digámosle, a nivel norte de la ciudad. Mi queja, por soltar alguna queja esta mañana, sería aquellas aguas que están todavía por el núcleo urbano de Venero, agua de Venero por la ciudad, ¿no? Yo creo que habría que hacer algún, como ya he propuesto alguna vez, algún tipo de almacenaje de esas aguas para el riego el baldeo de calle o para el riego de los jardines, ¿no? De los parques de jardines aquí en la ciudad. Y aquí importantísima también la aportación, la promoción que se quiere hacer desde Masa de I+D+I, ¿no? Lo que pueda contribuir a ese avance, a ese desarrollo de encontrar un sistema que nos permita reutilizar ese agua que se está desperdiciando, ¿no? Bueno, yo creo que Masa, desde que se constituyó en el año 69 y antes de Masa, yo creo que ha sido bastante responsable en ir avanzando, ¿eh? Es que si uno lee las crónicas, la documentación antigua, la verdad que ha habido técnicos que han estado muy pendientes, pero vamos, que yo creo que no han dormido por la noche, de ver cuánta población hay, cuánta agua disponemos, cuántos metros lineales tenemos de conducciones, cuál es la media nacional, que la media nacional por los años 50, 60 estaba en 0,62 metros lineales de tubería por persona, mientras que por Córdoba andábamos por 1,44, o sea, por el doble, ¿no? Pero claro, tú puedes tener un gran esfuerzo de infraestructura, pero también tienes que hacer un gran esfuerzo en mantenimiento, ¿no? Bueno, pues eso en Masa lo ha asumido. ¿Y cómo lo asumía? Pues eso es mediante tarifas, ¿no? Tasas que pone del agua, ¿no? Claro, cuando el periodo franquista, cuando la dictadura, veníamos de una posguerra, claro, unas tasas altas del agua, un país que intentaba desarrollarse rápidamente, yo entiendo que se matiza una la legislación que hubo, pues, y yo creo que así le contuvo bastante a la empresa de agua, dice, oye, no puedes subir las tarifas, y entonces decía yo, bueno, veamos, si yo no puedo subir las tarifas, ¿cómo quiere que actualice con las necesidades que está teniendo de agua en la ciudad, no poner las tarifas más altas? Entonces, o sea, siempre ha habido ahí un intento por adecuar las tarifas a la necesidad y también de dejar un cierto margen, porque aunque la empresa de agua no es una empresa privada que necesita beneficios, siempre tiene que hacer una proyección de futuro. O sea, la empresa de agua siempre piensa en el futuro no de 5 años, sino de 20, 30, 40 años vista, porque imaginemos que las circunstancias económicas cambian a mejor, como ya no está garantizando este gobierno, todo entre comillas, y en pocos años pues la economía viene de nuevo bien, crece la población. ¿Qué pasa si no ha habido una previsión de futuro de nueva demanda? Porque mira, en Córdoba creo que somos unos 340.000 habitantes. Creo que el estudio está de abastecimiento hoy en día sobre 400.000 personas. Sí. Porque hay industria y etcétera, ¿no? Bueno, industria. Hay lo que son los polígonos industriales, ¿no? El Masa debe siempre proyectar a más. Vamos a ponerle a 450.000 habitantes o poder disponer de más agua, ¿no? Eso hay un seguimiento histórico del volumen de agua. Como he dicho anteriormente, a finales de los años 30 era 22 litros. Si nos vamos a primero de 1900 eran 15 litros por persona y día. Cuando llegamos a Villa Azul, a los pocos años de desarrollo de Villa Azul era 150 litros por persona y día, 200 hasta el 300 días de hoy, ¿no? Y ahora hemos llegado a eso, a 317.000, o sea que... Te quiero decir que gracias a una preocupación continua del presente y de futuro, de presente de tener en buen mantenimiento las canalizaciones, porque no basta hacer unas tuberías, ¿no? Sino tenerlas bien mantenidas y renovada, porque claro, un tubo ¿cuánto puede tener? 50 años, 30, depende antes era de barro que te duraban 10 años para que se atorara, después fueron de hierro, el hierro también daba sus problemas, después de fibrocemento, hay nuevos materiales ahora de 40 o 50 años, bueno, toda esa infraestructura hay que renovarla en una ciudad, no sé por cuántos kilómetros podemos andar hoy en día de tuberías, pero lo mismo andamos perfectamente de abastecimiento 500 o 600 kilómetros, no sé, yo así por lo bajo. O sea, todo eso hay que mantenerlo a futuro. Tú metes ahora este periodo que hemos tenido pasado de desarrollo de nuevos barrios, hay que planificar no solo de electricidad o de gas o lo que sea, o de aguas residuales, sino de nuevas canalizaciones para llevar el agua de abastecimiento y saneamiento. Ahora bien, hay saneamiento, tenemos lo que es el agua residual, pero también existen conducciones de aguas pluviales, ¿no? Que sería, digámosle, otro tipo de canalizaciones que se está haciendo ahora moderna, o sea, que por un lado iría las residuales y otro recogemos las pluviales. Bueno, pues eso también se está empezando a desarrollar. O sea, tú imagínate lo que la empresa de agua y masa apuesta por el futuro. O sea, porque tiene una responsabilidad. Yo creo que se apuesta porque es muy consciente de una responsabilidad. Cuando el ayuntamiento le cedió y la creó empresa municipal,
Ya de por sí sabía tener esa responsabilidad, pero se la dio más todavía a los cordobeses, y yo por lo que veo, o sea, yo conozco un poquito más de cerca en Masa, y hombre, también en cualquier institución pues le encuentras un más y un menos, pero te digo que es mucho más lo positivo, lo que nos aporta la ciudad en comparación si quieres, con otras empresas municipales, que lo que se le puede criticar, ¿no? Bueno, pues animamos a esa puesta en valor, no solo Sí. del agua que consumimos y que disfrutamos, sino de la empresa que lo hace posible. Y gracias, Pancho, porque una vez más nos vamos con la lección muy bien aprendida y reparando, como decías, ¿no?, en algo que ya damos por hecho, contamos con ello y seguramente no conocemos, ¿no?, por qué llega cada día ese agua a nuestra vivienda, a nuestra casa en perfectas condiciones, y además podemos presumir efectivamente, y yo lo sé por experiencia personal, de personas que vienen de otros lugares de la geografía española, que nos dicen, bueno, y aquí se puede beber el agua del grifo, y efectivamente dicen, pues yo en mi casa no puedo hacerlo, ¿no? Sí. Tenemos lujo un privilegio ahí, que un lo lujo. vemos cotidiano, pero está ahí, somos afortunados. Está ahí. Bueno, Pancho, pues muchísimas gracias y te esperamos en breve. Creo que antes pasarás por la sección en verde, pero regresarás, ¿no?, a la sección patrimonio. Sí, tengo un par de ideas, a ver cuál podemos desarrollar. Ya veremos, pero vamos, o en verde, o estaba pensando otro tema también interesante, ya lo diré. Muy bien, pues entonces estaremos en contacto y, Pancho, hasta muy pronto. Aquí me tenéis.